Continuamos, amigas y amigos, la tarde de hoy conversando sobre un tema relacionado con la fecha que estamos viviendo, como es la Semana Santa, y el personaje central de la Semana Santa es Jesús. Jesús de Belén, Jesús de Nazaret. En la pausa o en la parte anterior hablábamos justamente de dónde posiblemente nació Jesús. Los evangelistas Lucas y Mateo nos señalan o nos indican, nos llevan a un lugar que era la ciudad de Belén. Pero seguimos avanzando, ya dejamos eso allí del posible lugar de nacimiento de Jesús y nos vamos ahora a su infancia y adolescencia. Hay algunos incluso evangelios apócrifos que decían que Jesús amasaba de niño bolitas de barro, las lanzaba al aire y salían pequeños pajaritos volando. Es también el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Tomás, ¿no? Sí. Que señalaba condiciones especiales a ese niño que tendría o no las condiciones ya desde pequeño. ¿Qué nos dicen en otros lugares de la Escritura del Nuevo Testamento de este personaje de Jesús niño? Muy poco, solo Lucas nos dice algo. Lucas nos señala, en primer lugar, que Jesús fue llevado a la circuncisión, como era el rito judío, a Jerusalén, y entonces un sacerdote, Simeón, pues cuando lo contempló, dijo, este va a ser el Mesías. Es un historiador, pues no le puede dar mucha credibilidad, porque qué poder puede tener de visión, puede tener un sacerdote para reconocer de una vez a ese niño como el Mesías. Lo más probable es que pareciera ser una interpolación del evangelista Lucas, diciendo, bueno, cuando Jesús se lo presentaron en el templo, el sacerdote Simeón lo reconoció. Y la otra historia famosa en Lucas es la Pero historia... aquí hablamos, en la circuncisión estamos hablando 8 días, si no sí, me 8 equivoco. días después del nacimiento. Luego del nacimiento, la segunda referencia que tenemos, 8 días después. Efectivamente, pero lo que te quiero decir es que lo más probable es que eso no fuese histórico. No, pudo haber sido histórico el hecho de que lo llevaron a Jerusalén. Se tuvo que circuncidar. Sí, claro, porque esa era la costumbre judía, ¿no? Lo que no es histórico es que Simeón lo reconoció como Mesías, ¿no? Es decir, el historiador secular, el que no está comprometido así con un dogma, pues tiene mucha sospecha en esa narrativa. Y también el otro, que esto es motivo de muchas pinturas en el arte occidental, la otra referencia, no tanto a la infancia, sino más bien a la adolescencia de Jesús, es cuando se perdió en una caravana al templo, y entonces de regreso de Jerusalén, sus padres pues no se habían dado cuenta que estaba perdido, y entonces María y José, bueno, ¿y dónde está Jesús? Se regresan al templo y resulta ser que está ahí discutiendo con los doctores, incluso enseñándoles él, y ellos escuchándolo de este maestro, ¿no? Eso tampoco pareciera muy histórico, porque bueno, con esto no quiero decir que no hubiera posibilidad de que Jesús fuese una persona muy inteligente y de que incluso pudiese enseñar a gente mayor que él. Pero es que yo creo que tiene un obvio trasfondo de querer hacer ver que ya desde niño ya este personaje pues era extraño, era diferente al resto. Tenía dotes especiales. Tenía dotes, efectivamente. Entonces yo creo que eso tampoco es muy Pero muy de todas maneras, ahí estaríamos hablando de un Jesús niño. Creo que Lucas, no lo recuerdo bien, pero creo que Lucas dice que tenía 12 años. 12 años. Sí, que era más o menos ya la época en el inicio de la adolescencia en la cultura judía, cuando ya se asume se empieza a asumir una vida adulta, ¿no? De todas maneras, tampoco es de extrañar en una tradición judía donde la enseñanza, el aprender, la escritura, la enseñanza religiosa es más o menos cotidiana, ¿no? Claro, pero fíjate tú, no hay del todo seguridad de que Jesús supiera leer y escribir. Obviamente, no recuerdo ahorita cuál es el evangelio, creo que es Lucas. Lucas empieza diciendo que Jesús va a la sinagoga y le dan a leer los pergaminos del profeta Isaías, ¿no? No hay mucha seguridad de que eso tampoco sea muy histórico. Porque a los 12 años ya leía. No, pero esto ya te estoy diciendo de Jesús adulto, claro, cuando ya es en su vida adulta. Quizás a los 12 años leía. De todas maneras, la tasa de alfabetismo en la Palestina del siglo I era bajísima, no pasaba yo creo del 10%. No hay mucha seguridad de clases que Jesús... privilegiadas, sacerdotes. Sí, claro, los sacerdotes. Jesús no era de la casta sacerdotal. Puede ser que sí conociera la Torá, o sea, y por ende que sí supiera leer, porque cuando él se enfrenta con los fariseos, pues cita algunas veces de la Biblia. Y claro, de puro oído no creo yo que pudiera memorizarse los pasajes, ¿no? Entonces se discute si era o no, sabía o no leer y escribir. Eso es un tema ahí sí que yo la verdad es que no tengo una postura definitiva. Porque ¿todos los niños iban a la escuela? No. Te estoy diciendo, solo el 10%. El 10%. Y de la zona donde venía Jesús, que era la Galilea, era la zona más empobrecida de Palestina.
era la zona más rural. Entonces, menos aún. Puede ser que en Judea, que era la provincia donde estaba la ciudad de Jerusalén, puede ser que ahí se hubiese mayores tasas de alfabetismo. Pero Galilea no, era la zona, como decir hoy, Oriente, por ejemplo, que es la zona más deprimida de Venezuela. Es altamente probable que Jesús no sabía leer. Sí, pero por otra parte hay ciertos indicios de que sí sabía leer. Este pasaje que te estoy diciendo, donde él lee los rollos del profeta Isaías, puede ser. Hay otro pasaje también donde Jesús escribe en el suelo. Sí, pero fíjate tú que ese pasaje, él está escribiendo en el suelo y entonces se le llegan y le plantean el caso de la adúltera, que qué se debe hacer con ella, si apedrearla o no. Y entonces, bueno, la famosa frase de Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ese pasaje, Alexander, te vas a sorprender. Ese pasaje no es originalmente del Evangelio de Juan. En nuestras Biblias contemporáneas está en el Evangelio de Juan. Pero en los manuscritos más tempranos del Evangelio de Juan, esa historia no aparece. La primera vez que aparece esa historia es como 200, 300 años después de los primeros manuscritos que conservamos del Evangelio de Juan. Eso ha llevado a inferir a los historiadores que eso fue una interpolación posterior. Es decir, que los primeros textos de la Biblia no contaban con esa historia. Y hay varias historias así en los evangelios, te informo. La historia de la piedra. La historia de la adúltera, sí. Donde aparece Jesús como escribiendo en el efectivamente, pero esa historia no aparece en los evangelios. Esa historia no aparece en los evangelios. De manera tal que hay sospecha de que es una interpolación posterior. De que hay una interpolación posterior. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Tenemos algún otro dato del Jesús niño, Jesús joven? No, se ha especulado mucho sobre si pasó su vida en la India, pero eso son realmente especulaciones porque no hay el menor indicio. Hay un famoso libro, el de Jesús vivió y murió en Cachemira. En Cachemira, efectivamente, porque es que parece ser que en un monasterio allá se hablaba de que más o menos en la misma época de Jesús había un monje de nombre Isa, que más o menos tiene cierta vinculación fonética con Yeshua, que es el nombre de Jesús en arameo. Y entonces un famoso viajero del siglo, creo que era de inicio del siglo XX, que llegó a la conclusión de que ese Isa era Jesús. Pero realmente, fíjate tú, es difícil. Los viajes hacia la India desde Palestina, no había una ruta así bien establecida. Y lo más probable, y además el Imperio Romano no permitía a la población judía que estaba sometida a transitar así libremente, y más en esa época que había una gran rebelión a punto de conformarse. Y tenemos entendido que la familia de Jesús no era comerciantes, sino básicamente eran de oficios locales, sí, agricultores. Se habla que José era carpintero, en fin. Efectivamente, de forma tal que yo creo muy improbable que más bien eran sedentarios, que donde vivieron. Claro, además yo creo que Jesús ni siquiera tiene gran interés en los gentiles, en la gente que no fuera judía. El gran interés de él son los judíos. Es verdad que los evangelios nos narran algunas incursiones de él en territorio gentil, pero en varios pasajes de los evangelios dicen: a mí no me interesan los gentiles, a mí me interesan las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Nosotros hacemos una pausa y venimos ya para seguir hablando de este tema. A propósito del tiempo que estamos viviendo en este momento, el mundo cristiano, católico especialmente, celebra la Semana Santa, que es el desarrollo de la vida, muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Ya regresamos.